Estado civil, Casado. nombre de su esposa, Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar. El amor ha tenido lugar en cualquier entorno, y en un ambiente hostil, como las prisiones, no es la excepción. Pues en la prisión de Puente Grande se dio uno de los romances más reconocidos entre la mafia, donde una delincuente, muy renombrada, con el nombre de Zulema Julie Hernández, se dejó seducir por los encantos de un popular capo del cártel de Sinaloa, pero que infortunadamente, eso terminaría provocándole una muerte caótica y tormentosa, dejando en evidencia que el amor fue su condena mortal. Hoy desde el Ojo Criminal te contaremos de los últimos pasos dados por una ex amante del Chapo Guzmán, que terminó siendo masacrada por el simple hecho de haber tenido un romance con el líder del cártel de Sinaloa. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Joaquín Guzmán, conocido por su tangible trayectoria criminal, uno de los capos con mayor notoriedad en las últimas décadas, un hombre lleno de ambiciones y que lo rodearon los hechos delictivos, pero también resaltó por vivir una vida de bohemio, en donde sin lugar a duda tuvo muchas mujeres con las que estableció relaciones clandestinas y de hecho engendró su descendencia. Pero sin lugar a duda una relación que cautivó la atención de muchos es la que tuvo con Zulema Julie Hernández, una mujer inmiscuida en el delito y que terminaron sus días de la manera más tormentosa. Para colocarte al tanto, Zulema Julie Hernández nació en medio de una familia disfuncional, donde nunca tuvo la dicha de conocer a su padre. Su madre se dedicaba a la prostitución y por lo general, la pequeña siempre se encontraba sola en casa junto a su hermano. En medio de esta carencia de recursos y sumidos en la absoluta pobreza, hizo que la pequeña Zulema se refugiara en las drogas y realizara algunos delitos, que consistían en hurtos pequeños para poder sobrevivir. Ante la falta de oportunidades, la pequeña Zulema tenía que tolerar muchas situaciones en el interior de su vivienda. Generalmente con su hermano solían esconderse de los clientes de su madre, para evitar ser víctimas de abusos o maltratos, pues por lo general los acompañantes de su madre eran delincuentes, alcohólicos, drogadictos, que en ocasiones estaban armados, hombres de dudosa reputación que por lo general eran violentos y agresivos. Todo esto coloca en desventaja a los infantes. La madre de los dos niños, abrumada de sus adicciones, decidió buscar un cambio de vida y por esto se internó en un centro de rehabilitación, huyendo de su pasado y buscando una mejor vida, pero abandonando a sus dos hijos. La pequeña Zulema para esa fecha tenía 13 años y era una adolescente. Tuvo que arreglárselas para poder sobrevivir y buscar llevar una vida distinta a la de su madre, alejada de la idea de vender su cuerpo por unos cuantos pesos. Es aquí cuando la jovencita se inclina por subsistir a como de lugar y terminó involucrándose con el uso de armas y tráfico de sustancias psicoactivas. También se involucra en hurtos que al final de cuentas consideraba que solo tomaba lo que necesitaba en una especie de intento que pudiera justificar sus acciones. Al final de cada caso, sí era una resentida de la vida, pues era injusto que otros tuvieran la oportunidad que ella en ningún momento tuvo, y sus acciones solo buscaban suplir esas innumerables necesidades que se le presentaban. La mujer realmente era muy astuta y terminaría involucrándose en las cocinas donde se procesaban ciertas drogas, comprendiendo todo el proceso para la elaboración, procesamiento y distribución de diferentes sustancias. Y es por eso que sus acciones la terminarían llevando a la prisión en el año 1992. Pero con su amplia trayectoria en el crimen organizado y microtráfico, la mujer terminaría arreglándoselas para ganarse ciertos privilegios entre los barrotes y a su vez corrompió a funcionarios que terminaron accediendo al desarrollo del microtráfico dentro de ese penal. Cuando los altos funcionarios se percataron del poder que estaba adquiriendo Zulema, solicitaron el traslado del penal y sería enviada al Centro de Reactivación Social número 2 de Puente Grande. Esto se efectuó en el año 2000. Pero aquí se tiene que resaltar un detalle de relevancia, y es que en esta prisión se encontraba recluido desde el año 1993 Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, y sus vidas terminarían cruzándose en este punto. La historia de amor comenzó a gestarse como consecuencia de las similitudes que tenían los dos delincuentes, pues en correspondencia almacenada se identificó que por lo general era Joaquín quien hacía llegar cartas de amor a Zulema. La mujer, que para esa fecha tenía 27 años, se deslumbraba con los escritos que le dejaba el capo, donde sin lugar a duda encontraban afinidad
en su difícil infancia. Tanto el hombre como la mujer eran originarios de una familia disfuncional, con pocas oportunidades y en medio de muchas opresiones, donde cada uno había ingresado a la delincuencia en busca de superar todas esas falencias económicas en las que estuvieron sometidos y que sin lugar a duda buscarían cambiar sus vidas. Generalmente, el Chapo iniciaba sus cartas con la frase "Hola mi amor", aunque es muy probable que este tuviera un empleado para que le redactara los escritos. No cabe duda que era el mismo capo quien autorizaba los envíos. Algunos sugieren que el narcotraficante en realidad siempre tuvo una relación comercial para manejar el microtráfico en el pabellón femenino, y no existía mejor ficha que Zulema para poder ejercer un control absoluto en todo el penal. La mujer afirmó en una ocasión: "Lo sentí yo. Era un hilo de comprensión entre nosotros. Yo también fui pobre y padecí mucho". La relación finalizaría al año siguiente, en el 2001, cuando el Chapo decidió escaparse de la prisión de Puente Grande. Y desde aquel suceso, la mujer empezó a desmejorar en su salud mental, pues quedó el registro de las múltiples ocasiones en que fue internada, consecuencia de su ansiedad y depresión. Finalmente, luego de otro traslado, la mujer conseguiría su libertad en el año 2006. Y en este punto, estando distante del Chapo, su pasado terminaría alcanzándola para pasarle una cuenta de cobro demasiado elevada. El 17 de diciembre, los habitantes del municipio de Catepec reportaron la presencia de un automóvil extraño, abandonado durante varias horas. El vehículo estaba estacionado a un costado de la carretera de México-Pachuca y no había rastro de su propietario. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el olor que emanaba del automóvil les dio la bienvenida, como un presagio de la atrocidad que estaban a punto de descubrir. En el maletero encontraron el cuerpo de una mujer semidesnuda, envuelta y amarrada con cintas. Era Zulema Hernández, que en ese momento tenía 35 años. Su cuerpo mostraba signos evidentes de golpes, tortura y mutilación. El detalle más sombrío era la marca de una Z, tallada con un cuchillo afilado en su espalda. Esta misma letra, aunque en menor tamaño, estaba escrita también en su abdomen, glúteos y senos. Era el siniestro sello de los Zetas, uno de los principales adversarios del cártel de Sinaloa. Para el año 2008, las calles de México se habían convertido en un verdadero caos. Apenas habían pasado 2 años desde el inicio de la controvertida guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno. El único resultado evidente era el aumento de la brutalidad en las calles. Uno de los principales perpetradores de esa violencia eran los Zetas, un grupo de operaciones especializados compuestos por exmilitares que traicionaron a la patria y se unieron al cártel del Golfo como su fuerza principal. Libraban batallas en diferentes puntos del país contra los sicarios del cártel de Sinaloa al mando del Chapo y otros competidores en el negocio del narcotráfico. La escalada de violencia fue tan intensa que las fuerzas federales tuvieron que intervenir en enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y la delincuencia organizada. Muchos atribuyeron el crimen de Zulema como un mensaje directo al líder del cártel de Sinaloa. La guerra entre estos dos cárteles estaban en su punto más pronunciado, y es que en el mismo año, el hijo mayor del Chapo también había sido abatido, aunque expertos sugieren que la muerte de esa mujer iba más allá de una simple rencilla con el Chapo, pues para ese entonces, el periodista Julio Scherer García fue reconocido por ser el fundador de la revista Procesos. Estaba adelantando unas investigaciones en donde Zulema Julia Hernández otorgó unas declaraciones que colocaban al descubierto la corrupción que existía en el interior de los centros carcelarios, donde los narcotraficantes o líderes de la mafia tenían mucho control sobre los pabellones de los diferentes penales, y de hecho colocaban en evidencia que en muchas ocasiones los capos de la droga trasladaban sus oficinas a las prisiones, porque desde allí enviaban gigantescas cantidades de narcóticos a los Estados Unidos, y sus emisarios o mandaderos eran policías directivos de las prisiones y hasta custodios que velaban por su seguridad en el interior de la prisión. A esos vínculos que la mujer expuso también le atribuyeron el motivo de su terrible muerte, pues son muchos secretos que nunca se conocerán y la voz de aquellos que hablan siempre intentarán silenciarla. Una realidad que sumerge a México desde hace décadas y que seguramente nunca se sabrá la verdad de este terrible crimen. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.